Hola, bienvenidos a Entre Semana, donde vemos temas relevantes a la luz de la palabra de Dios. Hablar de la muerte es hablar de un tema no muy grato, incluso en hogares cristianos. Resulta muy incómodo y hasta en ocasiones se dejan ver algunos tintes supersticiosos acerca de ella. Pero ¿qué nos dice Dios en su palabra sobre la muerte? Como creyentes, ¿cómo deberíamos confrontar este asunto? Acompáñanos con este nuevo tema acerca de las cosas que no se hablan en casa, aquí, Entre Semana. Bienvenidos a Entre Semana, gracias Lalo, y bueno, con Lalo continuamos, porque hoy tenemos un invitado muy especial, que es el mismo, esa voz, esas cuerdas vocales doradas que tú escuchas cada semana, ahora nos va a estar acompañando durante todo este episodio para hablar con nosotros. Bienvenido Lalo, gracias por acompañarnos en el episodio de hoy. Gracias amigos, esta semana, Entre Semana. Eso es, qué bárbaro. Algún día espero tener esa voz. Ok amigo, muchas gracias. Vamos a empezar a cotizarnos, así que no empecemos con eso. Muy Excelente, bien. Sí, hay oportunidades, ¿no? Así es. Bien, seguimos hablando acerca de las cosas que no se hablan en casa. Hemos estado hablando ya las últimas 3 semanas, hablamos acerca de soltería, hablamos acerca de matrimonio, hablamos acerca de nuevo matrimonio, pero hoy vamos a retomar la esencia de esta serie, que son las cosas que en la mesa, cuando uno se sienta, generalmente ahí es donde te dan como miradas feas. Como son los temas tabús, sí, diríamos, los ¿no? temas tabús, las cosas que, mira, vamos a cambiar el tema, ya vamos a hablar de otra cosa. Basta una mirada del papá o de la mamá para decir de esto no se habla y ya está, ¿no? Y hoy vamos a hablar acerca de la muerte. Y es un tema que definitivamente es un tema que no se toca cuando uno está ahí sentado con su familia, porque no es un tema agradable. No es cómodo, obviamente. ¿Por qué piensas que no es un tema del que no se habla? ¿Por dónde crees que va? Creo que a nivel personal, ahí pensando en los temas, ¿no? Estuvimos en su momento viendo qué temas tocar, compartían, y el tema de la muerte fue algo que me enganchaste. Gracias, Marcelo, para venir. Tú lo propusiste, tú vienes. Sepan que Lalo está, primero porque teníamos el deseo de que estuviera en un episodio, y cuando él propuso este tema, dije, ok, tú lo propusiste, adelante. Así que, bueno, creo que ese tema es muy personal. Cuando nos casamos, mi esposa y yo, y recuerdo mucho un tiempo en Guatemala, estudiando ya en el seminario teológico en CETECA, nuestra pequeña había nacido, la mayor, Naomi, y estando ahí en el departamento del seminario, salían estos temas, ¿no? Y era como que, bueno, ya el hecho de tener una vida más ajena a la tuya, no tanto a tu esposa, sino ya más dependiente de ti, salió el tema de la muerte. ¿Qué pasaría si en algún momento Dios tomara la vida de nuestras hijas, ¿no? O de mi hija en ese momento? Y la reacción de mi esposa fue casi, cállate que se te haga la boca chicharrón, ¿no? De esto no se habla. De esto no se habla. Y sí, y es ahí, ¿no? El asunto de hablar de la muerte, temas que no deberían de ser por el hecho, bueno, al menos aquellos que hemos conocido del Señor, que conocemos de la Escritura, que sabemos la esperanza en la que estamos en Él, hablar de la resurrección, bueno, de temas que estaremos tocando, bueno, no debería de ser. Entonces, esta estación es por la incertidumbre, ¿no? Es por el miedo, es por lo que va más allá, no sé. Sí. Hay algo que decíamos antes de grabar que me gustó el concepto que dijiste, ¿no? Hay de muerte a muerte. Claro. Sí, hay muertes donde fue una muerte gloriosa, ahí sacando a bebés del orfanatorio que se incendió y terminaste quemado. Se termina una leyenda. Claro, aún en nuestro país, o sea, a lo mejor alguien que murió siendo parte de la revolución, por ejemplo, no sé, mi abuelo fue parte de la revolución y falleció ahí en guerra y wow, es el héroe. Ajá. Y ahí se transforma en un tema del que sí se habla. Y siempre se habla, ahí están todos, ¿no? Los niños héroes y todo lo que quieras. Pero ¿qué haces con la muerte del primo ahí que murió por sobredosis? ¿Qué haces con la muerte de la hermana que se suicidó? ¿Qué haces con las muertes, podríamos llamarlos vergonzosas? ¿Cómo se abarca ese tema? ¿Cómo lo tocas? Y aún, como dijiste, Lalo, o sea, uno ve 1 Corintios capítulo 15 y uno sabe la esperanza que uno tiene en Cristo. ¿Cómo abarcas la muerte de una persona que murió sin Cristo?
Ese quizás lo más trágico. Y sobre todo es un tema que no es nuevo, no es un tema que ha lidiado la humanidad, yo creo que desde el inicio, ¿no? Desde que el Señor hubo la separación del hombre a consecuencia del pecado, y bueno, el tema de ser separado de Dios, de hablar de la muerte, hablar de separación, no es algo nuevo. Y cuando vemos ahí Corintios, pues yo creo que el apóstol Pablo está resolviendo varias incógnitas, ¿no? Que van a dar respuesta a lo mejor lo que vamos a estar platicando el día de hoy. Sí. Y apuntando a eso, lo que quería precisar es, la muerte física vendría a ser consecuencia del pecado. El Evangelio nos rescata de nuestra condición pecaminosa, que era la muerte espiritual, o sea, separados de Dios, pero la muerte física continúa como una consecuencia del pecado. Por eso en Cristo vemos la muerte física distinta, pero el creer en Cristo no nos exime de morir, ¿no? Eso es una verdad que quizás de una otra manera todos hemos experimentado en algún familiar o en alguien cercano, ¿no? Entonces creo que algo que pues a lo mejor tenemos que empezar es ir viendo la postura normal del mundo, la postura de la persona que el día a día ves en la calle, que no conoce del Señor. ¿Por qué teme la muerte? ¿Qué hay? O sea, ¿qué es lo que podríamos ver en personas de nuestro alrededor? No hace mucho, y podría decir que el día de hoy en la mañana una compañera en trabajo la vimos llorando. Parece que su hermano falleció por COVID. Wow. Desconsolada, ¿no? ¿Qué hay? ¿Qué esperanza? O sea, y no significa que no debemos de ser, que debemos ser insensibles, ¿no? Lógico. Conocer de Cristo, no, o sea, creo que el duelo es algo que dentro del creyente es algo que es natural, que es necesario. Bueno, quizás la diferencia es lo que dice Pablo en 1 Tesalonicenses capítulo 4, verso 18, ¿no? Cuando habla de aquellos que duermen, vamos a hablar de eso más adelante, y él dice, escribo esto para que os entristezcáis, pero no como los que no tienen esperanza. O sea, tristeza es algo común en la muerte en todo ser humano, pero quizás la diferencia del que está sin Cristo o del que no está en Cristo es la falta de esperanza en el momento de la muerte. Entonces, por eso Pablo dice, para que no os entristezcáis como los que no tienen esperanza. No dice que no se entristezcan, sino dice para que se entristezcan, o sea, tengan tristeza, pero de una manera distinta, ¿no? Sí, porque hay esa postura donde es como que no. Los creyentes, cuando tienen sus funerales, todos tienen que estar felices y tiene que ser una fiesta donde celebramos la vida de la persona. Porque lloran si conocen acabó. del Señor. Claro. Es una de las... Sí, y yo creo que es negar una parte fundamental de nuestra humanidad. La esencia misma de la humanidad. Sí, y decir, mira, en esta vida no vuelvo a ver a esa persona más. Claro. Y duele. Y está bien que duela. No significa que uno le falta fe o lo que sea. Un ejemplo claro, el sufrimiento lo vemos en nuestro Señor Jesucristo. O sea, el momento de Lázaro. Sabía que iba a pasar. Él venía, ¿no? Estaba minutos. Bueno, y lloró. Ahora mira qué loco, ¿no? ¿Cuántas personas toman ese pasaje para decir que Jesús lloraba no por su amigo, sino por la incredulidad de la gente? Yo digo, ¿cómo quieren tirar el texto para decir lo que el texto no dice? No. Lloró y punto, se acabó, ¿no? Es que quizás lo que decíamos recién responde a que la muerte nunca fue el plan original, ¿no? La muerte vino como consecuencia, ¿no? del pecado, y de una u otra manera, en cada ser humano yo siento, no tengo un texto bíblico para afirmarlo con contundencia, pero está ese sello, el ser creados a imagen de Dios, que la muerte no es algo natural, por más que sea, la estadística dice que toda persona que nació murió, ¿no? Está ese sentido de esto no es parte del diseño original, y por eso hay tristeza, y es normal y es apropiado que se pueda expresar esas emociones, ¿no? Sí, pero ¿cómo la abarcas? Esa es la pregunta, ¿no? Quizás, no sé, primero pensando en hacia afuera, ¿no? Pensando en una familia, hablo de cosas personales. Viviendo ya 17 años en el extranjero, tuvimos que hablar con nuestros hijos de, oye, la abuelita tal ya tiene tantos años, en cualquier momento, sepan que nos van a llamar por teléfono, nos van a decir, el abuelito o la abuelita ya no están con nosotros.
Entonces, era inevitable hablar del tema porque sabíamos que se iba a presentar la situación. Yo creo que quizás la primera forma de abordarlo en un hogar es hablar de los que están de alguna forma más cerca, de forma natural, ¿no? Porque nadie está preparado y sabemos que puede suceder de la forma más repentina. Estamos expuestos a muchas cosas, pero decir, mira, hay personas que ya están más cerca de no estar con nosotros que de estar con nosotros. Y no hablarlo, sobre todo con los hijos, con los niños, no los vas a traumatizar. Vas a explicarle, y va a ser una linda oportunidad aún para explicar el Evangelio y hablar de que el pecado, Dios nos rescata de nuestra condición, pero las consecuencias del pecado es la muerte física, pero que en Cristo hay esperanza, ¿no? Hay una anécdota con mi hija menor en los hechos, ¿no? He venido en algún momento compartiendo, ¿no? Hablando lo que es algo natural, algo que va a pasar si el Señor no viene antes, ¿no? El hecho de partir. No enseñando desde pequeñas, no ese temor a la muerte, sino más bien lo que es algo que pasa y que habla la Escritura, ¿no? Uh-huh. Llega momentos donde ya después en pláticas normales, comunes, mi hija Sofía dice, bueno, papá, cuando te mueras esto y lo otro, y espérame, casi de esto no se habla en casa, le tenía que decir. Pero bueno, sí, con una ligereza, ¿no? Claro. Sí. Habla con soltura, pero no con ligereza. Aún recuerdo una vez de niños limpiando la casa. Adolescentes éramos, ¿no? Y mi papá trabajó muchos años en Coca-Cola y vimos unos contratos, unos papeles legales de ese tiempo y tenía un seguro de vida súper alto. ¿Viste? Y dijimos, papá, convenía que te murieras en ese tiempo, ¿viste? Adolescente súper insensible. Ay, cómo nos reímos esa vez. Pero sí, yo creo que parte de eso es quizás empezar por quienes de forma natural están más cerca. Claro. Y no podemos decirle, a veces los adultos tienen una actitud donde no sé, pienso en un adulto de una edad promedio de 50 años, probablemente su papá o su mamá ya esté cerca a morir y ese adulto tiene hijos y dice, no, si mi mamá se muere, si mi papá se muere, yo me muero. O sea, ¿y qué transmite al niño o al adolescente? Entonces, ese niño o ese adolescente va teniendo una idea de la muerte totalmente distorsionada porque ese adulto no ha entendido o no ha procesado o no ha aceptado la realidad de que las personas en esta tierra no son eternas, ¿no? Me llama la atención la manera en que Pablo abarca el tema de la muerte en 2 de Timoteo, cuando él ya está poniendo las cosas en orden. 2 Timoteo 4 dice, pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Porque yo ya estoy para ser sacrificado, y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Y creo que si el hablar acerca de la muerte de otras personas, es importante saber tener esa soltura porque es reconocer una realidad. Hablar acerca de tu propia muerte creo que es aún, yo hasta diría, es tu responsabilidad. Claro. Porque tu familia va a continuar después de ti, en lo mejor de los casos, ¿no? Y uno tiene que asegurarse de que la familia tenga todas las herramientas para poder continuar en esta vida. Bien, gloria a Dios, tú partiste para estar con el Señor, pero ellos no. Ellos tienen que seguir viviendo. Ellos tienen que saber las claves de tu correo, tienen que saber dónde tienes el dinero, en qué cuenta. De verdad. Pero ¿cuántas personas escuchamos que porque papá tenía pavor a la muerte, nunca tocó el tema y vivió como si él iba a ser el último en morir, o si él iba a vivir de manera eterna? ¿Cómo es? Es una responsabilidad. Es algo que debemos de primeramente afrontar a nivel personal, ¿no? Darte cuenta de que va a llegar. Y creo que, si no fuese por una situación, ¿cómo se llama? Atemporal claro, o fuera de lo que naturalmente debería de ser, ¿no? Siendo adulto, como dices, ya teniendo cierta edad. Bueno,
si llegas a una edad de ir avanzando, 50, 60, y hay momentos donde hay cosas que ir viendo, ¿no? Simplemente de, bueno, ¿qué deseas para tu muerte? ¿Cómo vas a ser enterrado? ¿Qué es lo que anhelas incluso en un funeral? Son detalles ahí. ¿Cómo arreglar esas situaciones? Un lugar donde vas a estar, ¿qué prefieres? O sea, son cosas que no se tocan y que no se ven. Compartí un poquitito, perdón, antes de ahí de entrar a empezar a grabar, ¿no? Un testimonio de un pastor. Ahí estuvimos con un pastor allá en Estados Unidos, en Florida, y compartió él, ahí en un grupo de los que estábamos, lo que había pasado unas semanas antes con una hermana de la iglesia. La hermana de la iglesia habló en la semana con el pastor, queriendo, dentro de los avisos, hablar con la iglesia para despedirse de la iglesia. Una mujer mayor, una mujer, ella estaba desahuciada, hasta por lo que se ve, no sé cuál era la condición al momento de estar en la iglesia. Y le dio la oportunidad. Entonces ella al terminar habla y se despide de la iglesia, ¿no? Con ese amor, diciendo agradecida, sabiendo cuál era su morada final. Y al final dice que fue algo tan emotivo, toda la iglesia acercándose, despidiéndose de ella. Wow. Una semana después la hermana falleció. Entonces, eso fue el ejemplo claro de decir, bueno, creo que eso es saber a dónde vas, qué es lo que esperas, ¿no? Quizás pensando un poco en el pasaje de 2 Timoteo que tocaste, a mí me encanta ese pasaje porque Pablo dice, yo estoy a punto de morir, y la conclusión a la que llega en el versículo 7 es súper poderosa. O sea, él dice, ya está, yo estoy a punto de morir. Mira, puedo decir que peleé la buena batalla, terminé la carrera, he acabado la fe, o sea, he guardado la fe. Y dice, me espera la corona de justicia, estoy leyendo la Nueva Versión Internacional. Y él dice, no tengo asuntos pendientes, ¿no? Ahora, antes, en el mismo capítulo, él abre el corazón y dice, mira, Demas me desamparó, ven pronto, le dice a Timoteo, procura venir pronto a verme. Pero quizás ahí está el punto. Porque de forma natural, como con el testimonio que contaste recién, claro que alguna persona que está quizás por alguna enfermedad sabe que a lo mejor se va a enfrentar o por edad. Pero ¿qué sucede cuando no es así? Acá Pablo dice, mira, yo estoy a punto porque sabía que le estaba esperando la sentencia y probablemente semanas después, dicen los historiadores, que Pablo falleció. Pero ¿qué sucede? ¿Cómo hago para vivir pensando sin temas pendientes? Yo creo que ahí está, ¿no? O sea, la muerte no puede ser un tema tabú en un hogar cristiano, pero al mismo tiempo debe ser un motor para no vivir con asuntos pendientes. El saber aprovechar día a día, de forma personal, como familia, enfrentamos una pérdida de alguien muy, muy querido para nosotros, una amiga de la familia muy querida, que nos sacudió a todos como familia, y en especial a Marcela, que en ese tiempo tenía más edad que Andrés, ¿no? Y lo comprendió, lo procesó de una manera en que aún fortaleció su fe. Pero algo que aprendimos como familia es, tenemos que saber aprovechar cada día, no pensando en que me puedo morir mañana, sino sabiendo que cada día, por eso yo creo que el concepto de Jesús de cada día su propio afán es, vive al máximo ese día y no tengas asuntos pendientes, porque no sabemos, no tenemos la vida en una mano, ¿no? Para decir, ¿sabes qué? Puedo hacer con ella lo que yo quiera, ¿no? Quizás saber que la muerte es una realidad, a lo mejor no hace o no transforma la muerte en un tema de conversación de todos los domingos, pero sí debe ser un tema del cual se habla y debe ser más bien ese motor a no tener asuntos pendientes y de esa manera poder hablar del tema sin problema, ¿no? Sí. Hace unas semanas nos tocó, yendo por el libro de Eclesiastés, hablar acerca de Eclesiastés capítulo 12 y cuando habla acerca de acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes de que venga tu vejez, etcétera, etcétera. Y termina el libro, el versículo 13, diciendo, el fin de todo discurso oído es este, teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque eso es el todo del hombre. Ahora, si podría resumir ese versículo, sería cómo vivir una buena vida. Creo que el versículo 14 es cómo morir una buena muerte, porque dice, porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. ¿Cómo morir una buena muerte? Asegúrate que no quede cosa encubierta, porque Dios lo va a descubrir.
Entonces, no quedes con asuntos pendientes, como dijiste, ¿no? Y eso comienza teniendo la soltura para poder hablar acerca de cosas, acerca de temas. A veces tenemos esta fantasía de que no, cuando estemos a 15 minutos de morir, ahí es donde vamos a soltar la sopa, ¿no? Como dicen. No siempre pasa así. Vamos a tener esa ilusión, ¿no? De morir al lado del Señor, casi como el ladrón, no tener esa oportunidad, no creo que se dé a muchos, ¿no? El concepto creo que se tiene de muerte es bien importante. ¿En qué concepto tenemos a la muerte? El hecho cuando hay una situación de enfermedad en la familia y todo, bueno, ¿cuál es la oración? La oración es, Señor, restáurale, sánale. Y en dado caso de que veamos algo positivo es porque Dios obró, ¿no? ¡Wow! Sí, se sanó, Dios le salvó. Si se murió, entonces ya Dios no obró. ¿Qué pasó en esa situación? ¿Qué concepto tenemos? Ahí es donde podemos ver al mismo apóstol Pablo, cuando está sin saber qué es lo que iba a pasar, que fue más adelante, pero en Filipenses escribiéndoles una carta desde la cárcel, una situación difícil donde no sabía qué iba a hacer de su vida, donde pudo haber sido condenado a muerte, y da el versículo, ¿no? Muy conocido, Filipenses 1:21, por ahí incluso un versículo que ocupamos algunos en su momento, hasta yo, ¿no? Ahí como firma de correos, ¿no? Sí. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, ¿no? Ese era el título de la funeraria de un amigo. Así que... Entonces, ponían eso, ¿no? Ponían eso y... ¿qué concepto era? No, realmente era eso para el apóstol Pablo. No era algo cliché que estaba redactando o escribiendo, sino no sabía qué era más importante, porque para él el estar ya con Cristo, en ese momento era algo, un anhelo, era su deseo, ¿no? El verle estar ya con él por la eternidad, pero sabía también el ministerio que tenía aquí, la importancia de lo que podía seguir haciendo y siendo utilizado por el Señor. Entonces, el concepto en el que tenemos la muerte es lo que nos hace y nos da ese temor o esa esperanza, ¿no? Que puede tener ambas caras ante el momento que se tiene que enfrentar este suceso que tarde o temprano se va a dar. Claro. Entonces, ¿cómo lo tenemos? ¿Cómo lo dialogamos en el hogar? ¿Cómo se maneja? Creo que habla mucho también habla mucho de nuestra fe. Sí. Definitivamente eso habla de nuestra fe. No significa que vamos, wow, ya espero morirme mañana. No, claro que no, eso se llama suicidio. Pero... Bueno, ahí tiraste otro tema ahí. Sí, ¿no? Porque decíamos, ¿no? Hay de muerte a muerte. Ahora, no vamos a extendernos más, pero creo que sí cabe el lugar para decir qué pasa con el tema del suicidio, ¿no? Porque muchas personas es como que toman el concepto de suicidio para decir, no, un cristiano nunca se podría suicidar. Y primero lo dicen sin texto bíblico que lo respalde, número 1. Número 2, es como que terminan haciendo una especie de categoría de pecados y el pecado imperdonable sería el suicidio, ¿no? Claro. Es una situación trágica y dolorosa, muy triste, y donde entendería que una familia evitaría el tema, pero no significa que un cristiano no pueda, ¿no? Quizás ahí está el problema de plantear esa pregunta, pero creo que es oportuno este momento para hablar un poquito sobre ese tema. No sé, ¿cómo lo ves tú? Sí, yo creo que hay ciertas cosas donde hablan, pensando acerca del divorcio, pensando también específicamente del suicidio. Hay temas donde a lo largo de la historia la iglesia ha sido algo tajante con ciertas personas, y creo que una familia donde ha habido un suicidio en casa, a veces son tratados así, de esa manera, tajante con la iglesia, porque llegan a esa conclusión. Bueno, entonces seguro no fue creyente, seguro está en el infierno, porque eso es el pecado imperdonable. Claro. Espérate, ¿de dónde como Judas. Eso? Sí. O sea, eso es algo que se nos heredó de la Iglesia Católica, es una enseñanza que ellos tenían en su momento, no sé si aún todavía lo sostienen, pero no tiene respaldo bíblico necesariamente. Y cuando estás en una situación, una dinámica donde tienes un familiar que está lidiando con una depresión profunda debido a un problema mental, psicológico, lo que sea, y termina tomando su vida, wow, o sea, ¿cuántas veces nosotros como iglesia deberíamos ser los primeros en llegar y consolar a las personas que se quedaron con lo que quedó el problema? Antes de andar haciendo preguntas que no nos llevan a ninguna parte, ¿no? Conozco un matrimonio amigo que pastoreando una iglesia,
en Chile enfrentó una situación, ellos lo han compartido públicamente, y fue durísimo, sigue siendo duro, ¿no? Pero fue hermoso ver la esperanza de esos padres diciendo, mi hija está con el Señor. Sabían de la situación profunda de crisis que estaba pasando, pero la esperanza de esos padres habla de que esa es creo que es la gran diferencia cuando hablamos de muerte entre creyentes, ¿no? Ahí esperanza. Es a lo mejor paralelo al tema, a ti que te encanta la historia también, ¿no? La historia de la iglesia primitiva. ¿Qué pasaba con los creyentes en Roma, ¿no? Sabemos ahí aquellos que se les decía el César, bueno, si no niegas a tu Cristo, ¿dónde morirás? En la hoguera, ¿no? Quemado en el Coliseo. Pero hubo varios que lo hicieron. Hubo varios que ante la situación llegaron y salvaron sus vidas, porque el haberlo dicho era en suicidio. O sea, el haber dicho, bueno, morí por Cristo era por el ideal correcto, por lo que tenía que hacer, y encontramos los mártires, pero ese problema lo tuvo la iglesia primitiva, porque era saber, ¿lo podemos recibir nuevamente o no? O sea, era todo un meollo, ¿no? que se había dado ahí. Y el tema, te digo, es bien sencillo hacer evaluaciones externas cuando hay situaciones donde alguien está padeciendo por una situación mental, psiquiátrica, de depresión. Es mi caso personal, ¿no? Marcelo me ha acompañado. Fueron varios años de lo personal que sufrí con suicidio. Alex, también tuviste la oportunidad con el tema de no de suicidio, de depresión fuertes, ¿no? Donde no entiendes, no hay razones por qué, si conoces al Señor, por qué si has caminado con Él durante tanto tiempo, donde has visto su mano durante tanto tiempo, pero de tu mente no se aleja en ciertos momentos o ciertas situaciones o detonantes el concepto de morirte, de quitarte la vida. Entonces, es bien sencillo. Y ha habido testimonios actuales, ¿no? Donde el hijo de un pastor muy conocido, Rick Warren, fue, en ese momento ya estaba en esa situación de depresión. Más adelante, no tienen muchos años o poco tiempo, ¿no? Pastores que se han suicidado, que hemos conocido, donde a veces te digo, esa dureza o ese bagaje que traemos de la iglesia o de las enseñanzas incorrectas. Hay cierta liviandad, ¿no? Claro, y gracias, Lalo, por compartir eso, pero hay mucha liviandad al tocar el tema así, de decir, seguramente no creía en Cristo, no tenía... creo que hay que tener mucho cuidado, ¿no? Y creo que tu testimonio aporta mucho, porque nos muestra de que este tema está siempre ahí. No podemos ir por la vida como familias escondiendo ese tema, diciendo de esto no se habla, ¿no? Primero es una realidad, tenemos que partir de ahí. Es una linda oportunidad hablar de este tema a nivel familiar, sobre todo si hay hijos pequeños, para enfatizar siempre la verdad del Evangelio, ¿no? Claro. Como decías recién, Alex, ¿qué sucede cuando la muerte pasa con familiares cercanos? ¿Cómo enfrentarlo cuando estamos en Cristo? Y quizás más importante aún es ¿qué sucede cuando a mí me toque, ¿no? Y cómo vivir de esa manera. Y quisiera quizá agregar un concepto más. No estamos solos cuando enfrentamos la muerte. Claro. Creo que eso es súper importante, ¿no? Porque hablando, ¿te acuerdas? Tú mencionaste la serie de Eclesiastés, ¿no? Y recuerdo en algún grupo Conexión, ¿no? Para los que no están en grupos Conexión, sepan lo que se pierden. Decíamos, oye, ¿por qué nos genera ciertos miedos, no? Yo creo que es lo desconocido, ¿no? El que no sabemos cómo va a ser, qué hay, pero saber que Cristo es nuestra esperanza y que aún en ese paso llamado muerte, Cristo está con nosotros. Nos debe dar la esperanza suficiente para decir que aún en el momento donde siempre se dice, no, en la muerte está solo, no. Un hijo de Dios en la muerte está con Cristo. Y eso tiene que hacer la diferencia. Sí. Creo que definitivamente es un tema donde uno tiene que partir desde una posición de fe y de confianza. Porque cuando hay desconfianza, uno no quiere tocar el tema. No, claro. Pero cuando hay esa confianza, cuando uno puede decir, si Cristo no ha resucitado, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Pero Cristo ha resucitado. Así es. Y somos... tenemos esa esperanza de estar con Él al otro lado de la muerte. ¿La muerte crea un corte? Sí. No hay ninguna persona que ha pasado por la muerte y ha regresado a contarnos cómo fue.
Entonces sí, hay incertidumbre. Pero creo que es un tema que nunca puede ser tabú. Nunca puede ser una cosa de... ya, pasaste una raya, no hables de eso. Creo que nuestra responsabilidad ante la muerte es precisamente sacarlo de ese concepto, el tema del tabú, ¿no? En los hogares, la familia, la iglesia. Por eso cuando vemos ahí a Pablo, el capítulo 15 de 1 Corintios, comienza hablando, porque el tema central es la muerte. Sí. El tema central de ese capítulo, velo, es la muerte, y comienza con una visión de fe, porque comienza hablando del Evangelio. Ahora, estudiándolo y viéndolo más a fondo, comienza con eso. Los hago saber, hermanos, el Evangelio que os prediqué. Y explica que, porque es desde esta perspectiva, tenemos que ver qué es la muerte. Habla el tema, ¿no? De los ser dignos de conmiseración, ¿no? Si es que Cristo no resucitó. Entonces, ¿cómo tenemos que confrontar definitivamente con el hecho de que vamos a resucitar con el Señor? Así es. Esa es la visión. ¿Y cómo termina ese pasaje, no? Empieza hablando del Evangelio y termina con un grito de victoria, ¿no? ¿Dónde está muerte? Tu aguijón. Así es que... Solo la muerte en victoria. Así es. Así que gracias, Lalo, por acompañarnos el día de hoy. Gracias, amigos, es un placer. Y por hacer tu voz extensiva más allá de la presentación en el episodio de hoy. Okay. Bueno, ya estamos llegando al final de esta serie de las cosas que no se hablan en casa. Creo que tendremos algunos temitas más, pero ya pronto estaremos hablando de algunos otros temas. Pero síguenos siempre entre semana, donde seguimos así con esa conversación alrededor de la mesa. Y cada jueves ahí estamos sacando algún tema nuevo. Entonces nos vemos el próximo jueves. Así es, muchas gracias. Gracias. Gracias por acompañarnos en un capítulo más de Entre Semana. Recuerda que puedes seguirnos a través de nuestra página web Iglesia Conexión Vertical /Entre Semana, Spotify, Apple Podcast y Google Podcast. Hasta la próxima.